Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por continuar participando de esta actividad. Un horario especial, casi las 2 de la tarde, ya almorzamos, estamos todos un poco más relajados. Quiero agradecer también la participación de todo el equipo de la Dirección Chile Compra en generar este seminario. Son temas que para nosotros son muy interesantes y además tuve la oportunidad de conversar durante el breve almuerzo con el equipo de la Municipalidad de Providencia, a quienes no puedo más que felicitar por la plataforma de datos abiertos que ellos tienen. La estuvimos viendo en el Twitter entre medio en la mañana. También invito a todos a que la revisen. Ojalá en una próxima oportunidad como esta puedan ustedes estar contando también el caso, como el que voy a contar yo sobre Chile Compra. Y es curioso probablemente que uno, como señalaban en algunos de los panelistas anteriores, no hubiese pensado desde el principio una reforma como la de las compras públicas sin haber tenido en cuenta todo lo que se venía. Probablemente ni siquiera nosotros sabíamos cómo rápidamente todo iba a evolucionar. Me hacía mucho sentido la lámina que presentaba Iván Braga respecto del cambio entre la Plaza San Pedro en unos cuantos años. Hace 10 o 15 años atrás eso no estaba tan a la vista. Nosotros pensábamos que los cambios probablemente iban a ser un poquitito más lentos de lo que realmente fueron, pero ya nos encontramos con que tenemos 10 años de historia y 10 años de historia en términos de información es muchísimo tiempo. En el caso nuestro, una cantidad importante de licitaciones, me imagino varios de ustedes ya conocen las cifras, nuestra directora hizo alguna mención a este escenario, una cantidad muy relevante de ofertas en cada una de las licitaciones y además todo esto con la participación alta de distintos tipos de empresas y esto es bien relevante. Aquí no solamente empresas que están informatizadas o que tienen tecnología ya incorporada, probablemente muchas empresas que al principio no tenían acceso a tecnología son hoy día proveedores habituales del Estado. En nuestro país, cuando se generan las cifras de comercio electrónico, normalmente no se incorpora el orden de magnitud que representa Chile Compra, que por sí mismo representa 4 veces más que el principal retailer de nuestro país en materia de comercio electrónico. Esas cifras no aparecen el cambio radical que han tenido las empresas de nuestro país en los últimos años, producto de esta reforma al sistema, y que dan cuenta de un escenario como el que les comparto acá. Este es el orden de magnitud, estos son los números, de esto estamos hablando. Estamos hablando de muchas cifras, de muchos datos probablemente si uno piensa cada uno de los datos, de información que en algunos casos está más estructurada y en otros casos menos estructurada. Y fíjense que estos son solo los datos de Chile Compra. Si uno quisiese hacer un análisis más desde el punto de vista del Open Data, uno debería unir toda esta pared con otras pantallas con cifras similares de otros organismos públicos que también tienen a su vez información y por lo tanto la posibilidad de conectar y generar un valor agregado es aún mayor. Ahora, nosotros en Chile Compra la política de datos abiertos la levantamos un poco preparándonos a un escenario. En general en políticas públicas, las políticas logran avanzar cuando se dan cuenta de que existe una ventana de oportunidad para llevar adelante alguna reforma. En el caso de los datos abiertos, esta ventana de oportunidad la produjo la Ley de Transparencia el año 2009. En ese periodo muchos organismos públicos, los que están acá del sector público lo recordarán, estaban bastante preocupados. En nuestro país esperábamos que los funcionarios estuvieran invirtiendo mucho tiempo en preparar información para la ciudadanía que a su vez esperábamos que estuviera muy presente en cada una de las agencias requiriendo datos porque venía la ley de transparencia y entonces toda la información debía estar disponible de forma pasiva o activa. Algunas agencias comenzaron a trabajar en esta materia, ese fue el caso nuestro y por lo tanto ya desde el año 2007 comenzamos a estructurar la información. Aquellos que están acá y que han tenido la oportunidad de revisar la información de las compras públicas de nuestro país van a encontrar probablemente información histórica estructurada desde esta fecha. Si uno quisiese hacer análisis, series, tendencias, ya tenemos más de 7 u 8 años bien estructurados, que esa es una variable importante para la información. Nosotros tenemos historia de las compras públicas desde el 2002, pero esa historia del 2002 no es comparable con la historia actual. Sí, desde el 2007 en adelante hemos hecho un trabajo paulatino de mantener la información organizada. Eso es tremendamente relevante y eso exige un esfuerzo de parte de las organizaciones. En el caso de Chile Compra, probablemente uno no se imagina cómo funcionan las agencias, pero yo les cuento, en el caso nuestro tenemos un departamento de estudios que en el año 2007 estuvo abocado durante un semestre completo a definir cuáles iban a ser las políticas de información, cómo íbamos a estructurar los datos y cómo íbamos a garantizar que cuando cambiáramos de una plataforma o de una tecnología a otra, la información, que es un insumo y que es un bien en sí mismo, es un bien de valor, no iba a sufrir ningún percance.
Ese trabajo es importante y las organizaciones deben dedicarle tiempo. Lo segundo es que una vez que nos dimos cuenta que ya teníamos la información estructurada, entonces comenzamos a observar la posibilidad de distintos cruces. Y en ese escenario, entonces, a partir del 2008 declaramos que queríamos trabajar en una política de gestión de la información. Esto es consistente con el ingreso de nuestro país a la OCDE, en donde nos exigen generar ciertos acuerdos en diversas materias. Algunas materias tienen que ver con acceso, otras con sustentabilidad, y en esa línea, entonces, también era relevante mantener una correcta historia de nuestra información. En ese contexto de transparencia, además, nos encontramos con otro problema actualmente. Es decir, ya no solamente es consolidar toda la información, presentarla de manera estructurada, de manera que pueda ser analizada y asegurarnos de que esté, sino que nos encontramos con que el concepto de transparencia comienza a evolucionar. Porque probablemente al principio de sistemas como el de Chile Compra era suficiente con un buen buscador y bueno, con eso entonces cada uno de los proveedores que estuviese interesado podía encontrar la licitación que era de su interés. Recordemos esos años en que las licitaciones se publicaban en los periódicos, entonces los empresarios revisando el diario podían encontrar algunas licitaciones. Pero hoy día el orden de magnitud es distinto y por lo tanto la transparencia ya no es solamente mostrar la información. Tenemos mucha información y el concepto entonces evoluciona. Naturalmente, el primer elemento de la transparencia es la disponibilidad. Los datos tienen que estar disponibles, alguien tiene que poder revisarlos en el formato que sea. Yo sé que hay una discusión abierta respecto de si el formato es más estructurado o menos estructurado. Eso va a depender de cuánto costo uno le quiere traspasar a los usuarios de los sistemas, porque no debemos olvidar que los compradores públicos también quieren estar satisfechos con los sistemas que les entregamos y las empresas quieren estar satisfechas con un sistema muy simple para poder ofertar. Por lo tanto, la forma de estructurar la información tiene que estar bien definida y tiene que ser un buen balance de estos dos elementos. Lograda la disponibilidad, es decir, cuando ya no es un problema, cuando ya todos sabemos que la información está en Chile Compra, empieza a surgir una segunda problemática, que es cómo encontramos en un mar de licitaciones, en estas 6.000 licitaciones que están periódicamente publicadas o en esta cantidad de 4 o 5 licitaciones que se publican por cada hora, en fin, ¿cómo encontramos la licitación que es de nuestro interés? Y peor aún, ¿cómo puede alguien encontrar una orden de compra entre las 2 millones de órdenes de compra que tenemos dentro del sistema? Entonces el problema de la encontrabilidad empieza a aparecer. Ya no es solamente tu disponibilidad, sino la encontrabilidad es un segundo problema. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Distintas fórmulas, probablemente perfeccionamos los elementos de búsqueda, pero también es importante caracterizar a las empresas para saber cuáles son los elementos que para ellas son más importantes y entonces lograr ofrecerle a cada una de las empresas la licitación que para ellos es de su interés. Y el tercer desafío que ahí surge entonces es cuán pertinente es la información. Es decir, la información está, la encontré, pero me llega una licitación que está en un lenguaje extraño, que está en un lenguaje de administración pública, que el empresario no logra entender ese lenguaje. Y surge entonces el concepto de lenguaje ciudadano. ¿Ya? Y el lenguaje ciudadano es importante para que toda esta información que se logra encontrar sea realmente entendible para las empresas. Adicionalmente, comenzamos a avanzar a un escenario en que la forma de contratar cambia. Así, probablemente al principio los que están acá, los colegas de contratación pública de los distintos países recuerdan que hace un tiempo atrás era mucho más sencillo porque los compradores probablemente compraban mucho más producto que servicio y además los productos están bastante estructurados. Hoy día en general contratamos servicios. O sea, la complejidad es distinta. La decisión ya no es solamente quiero comprar un producto determinado, sino que lo que yo necesito es que me entreguen un servicio. Y la forma de estructurar un servicio es diferente. Por eso se torna más compleja la administración de nuestra tienda electrónica, por ejemplo. Porque ofrecemos a través de un catálogo electrónico que en general están pensados para entregar un producto muy comoditizado, ofrecemos servicios. ¿Cómo estructuramos un servicio? Y lo más complejo además es que esto todavía va avanzando hacia un escenario mucho más allá, que es que ya no solamente es el producto o el servicio, sino que los compradores quisieran plantear problemas. Como los compradores quieren plantear problemas, entonces las empresas van a traer distintas soluciones que de alguna manera tenemos que lograr que sean comparables. ¿Cómo hacemos que esas soluciones sean comparables? Entonces ese es el segundo elemento de lo que nosotros estamos enfrentando en materia de nuestras políticas de datos abiertos. El primero, la transparencia va evolucionando a un nuevo escenario de transparencia. Lo segundo es que ya no contrato producto o servicio, sino que quiero definir problemas. Y con todo esto, entonces, nosotros debemos tratar de propiciar mejores decisiones de negocio. Eso es lo que buscamos. Es la forma en que desde Chile Compra hemos querido aplicar el concepto de datos abiertos o Open Data.
Y el primer elemento, el año 2009 como resultado fue la plataforma Analiza, que algo comentábamos en el almuerzo con aquellos con quienes compartimos mesa, que tenía un objetivo bien específico, era tratar de disminuir la carga de trabajo en proveer información a la ciudadanía. Recuérdense el contexto de la ley de transparencia. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en Chile Compra? Tomamos todos los requerimientos de información, los estructuramos y dijimos, ok, necesitamos construir una plataforma que responda a estos requerimientos, que solucione esta problemática. Eso lo hicimos a través de este sitio que ofrece en Excel, ¿cierto?, toda la solución a esas problemáticas. Con el paso del tiempo la SECPRES nos dice, mire, transforma estos Excel a un formato que se pueda consumir, que todos lo puedan utilizar. Hicimos algunos ajustes con la ayuda de aquellos colegas y entonces hoy día es un formato un poquitito más amigable. Pero adicionalmente nos dimos cuenta que podíamos fortalecer la participación de la micro y pequeña empresa con este tipo de herramientas y es por eso que en Analiza también cada uno puede realizar sus propios cruces y obtener el detalle que quisiera de información. Pero no es suficiente. O sea, naturalmente tenemos que seguir avanzando en perfeccionar esta herramienta. Luego, el siguiente elemento en esta evolución que ha tenido Chile Compra en materia de datos abiertos fue avanzar hacia cómo detectamos algunos casos complejos o cómo podemos incorporar un modelo de gestión sobre ciertas prácticas que deberían estar bastante más reguladas o que deberían ajustarse de mejor forma al natural proceder de las agencias públicas. En ese sentido, desde un sistema inicial de gestión de reclamos evolucionamos a lo que hoy día se conoce como el Observatorio Chile Compra, y el observatorio también es una buena práctica en el escenario nuestro de organizar de mejor forma la información para propiciar ciertas decisiones. Nos falta, para llegar al escenario de datos abiertos, que ese observatorio pueda liberar alguna información, que pueda compartir algunos datos y que esos datos a su vez puedan ser utilizados tanto por nosotros como por otras agencias. Pero estamos en ese escenario. Y finalmente, y esto probablemente es hacia donde quisiéramos avanzar con todas nuestras herramientas que proveen información, ya pasamos a un escenario en que esperamos que sean otros los que construyan por nosotros. Es decir, ya no solo nosotros como Chile Compra. Hace algunos meses atrás conversamos con los colegas del equipo de modernización del Estado y les decíamos, mire, nosotros queremos construir un nuevo Analiza. Entonces me dijeron, mire, no construya un nuevo Analiza, que usted preocúpese de mantener el que tiene, abra los datos para que muchas empresas, muchos otros que saben cuáles son los problemas que a cada uno en particular tiene, construyan sus propios Analiza. Y es así como logramos, ¿cierto?, conectar, y viene una presentación muy interesante en un minuto más en el siguiente panel de la Contraloría General de la República. Logramos conectar con ellos para la georreferenciación de las obras que ellos tenían, asociarla a nuestras licitaciones y entonces construir información que es aún de más valor que solamente la información nuestra. Esa plataforma para desarrollo de aplicaciones está hoy día disponible. Cualquier empresa podría ingresar a esa plataforma, tomar los datos de las compras públicas, desarrollar las aplicaciones que les parezcan pertinentes. Tanto es así que, como señalaba nuestra directora, el año pasado hicimos este concurso con la API de Chile Compra y tenemos aplicaciones que funcionan. Yo les voy a compartir con la presentación algunas de las URL, pero solo para contarles, nos encontramos con que alguien dijo, mire, yo quiero llevar las licitaciones de Chile Compra y mostrarlas a través del WhatsApp de alguien. Entonces un señor nos produjo una aplicación que hace eso. Entonces yo voy a esta aplicación, me la descargo a mi teléfono, inscribo mi número y ya en el WhatsApp me están llegando las licitaciones. Otro caballero dijo, mire, sabe que a mí en realidad lo que me interesa es una vista inmediata de todo lo que se está contratando y entonces, bueno, tenemos una nube de términos gigantesca que la fabricó una empresa a partir de la API, en donde se muestran los principales términos de lo que está pasando con las compras públicas y si yo quisiera buscar el mío, entonces también visualmente puedo saber cuál es el peso de esa palabra dentro de todo el mundo de las compras públicas. Entonces son cosas interesantes que a nosotros como agencia pública no nos surgen como idea porque no son necesidades que tenemos a la primera vista. Hace un par de días conversaba con un colega en Chile Compra, que es nuestro jefe del departamento de estudio, y discutíamos respecto de las políticas de cómo uno genera servicios. Uno en general genera servicios para poder competir con los que ve, digamos. Son ciertos bienes o servicios que están valorados por los usuarios porque los conocen. Hay otros que se valoran que son muy elásticos, como el precio, por ejemplo, en que yo sé que si aumento el precio, entonces disminuye mi satisfacción. Si aumento el costo, disminuye mi satisfacción. Pero los más interesantes son aquellos servicios que ni siquiera el usuario está valorando.
Eso es tremendamente bueno, porque si resulta mal, bueno, entonces nadie perdió porque esto no estaba a la vista, no es algo que se esté valorando. No, esto es un servicio que si yo lo instalo, ya con solo eso estoy perfeccionando el sistema y estoy perfeccionando la percepción de satisfacción que tienen nuestros usuarios. Quisiéramos avanzar a eso, y para avanzar a eso, entonces tenemos que hacer parte a toda la ciudadanía, a ONG y a empresas de la industria tecnológica de nuestras soluciones. No veo a nadie que me haga la señal del tiempo, entonces supongo que... Ah, ya, está bien. Sí, ya está perfecto. Me quedan justamente las dos láminas y la lámina de cierre, estamos bien. Claro, la pregunta es cómo seguimos avanzando realmente. Y yo configuro dos escenarios. La responsabilidad de nosotros como instituciones públicas, que es una responsabilidad bien importante, que es que nosotros, todas las agencias públicas, los directivos de las agencias públicas deben entender que el Open Data no es solamente con el ciudadano, sino también con las propias agencias. Es un elemento importante para perfeccionar la gestión de cada una de las agencias públicas y entonces nosotros debemos trabajar en organizar mejor los datos y facilitar la información para nuestra toma de decisión interna, facilitar la co-creación y el codiseño de servicios con usuarios, entendiendo que eso nos va a ayudar nosotros como agencias, y también incorporar en todo nuestro trabajo el lenguaje ciudadano. Le voy a cobrar la palabra con esto al equipo de la Municipalidad de Providencia, que me decía, mire, yo tengo una cláusula tipo que la pongo en las licitaciones, para que cada vez que licito algo que va a generar una base de datos, esa base de datos me la tienen que entregar en un formato abierto con cierta estructura y es propiedad de la institución. Excelente, una muy buena práctica. Probablemente a muchos de los que estamos en contratación pública eso no nos surge de primera vista y nos pasa cuando nos encontramos con el problema. Entonces, ¿cómo tenemos que llevar esas soluciones a problemas también a la práctica habitual de las otras agencias? Y lo último, creo que como gobierno también tenemos, no me voy a rogar la palabra de la industria, que probablemente hay otros que pueden hacer un mejor balance, pero una correcta percepción es que como gobierno también tenemos un trabajo. El primero es fortalecer ciertas directrices generales, que es lo que decía el director de modernización esta mañana. Si necesitamos un marco general de acción para todo el Estado en esta materia, necesitamos a alguien que conecte a todas las agencias, sobre todo a los principales proveedores de información desde el Estado. Es decir, tenemos impuestos internos, tenemos registro civil, tenemos Chile Compra, juntamos 5 o 6 agencias y con eso logramos una cantidad importante de información. Y eso pasa por entender a todas las instituciones del Estado como un conjunto. Muchas gracias.